Con el orden del día vamos a presentar a la doctora Marcela Elizabeth Núñez Martínez. Si fuera tan amable, doctora Núñez, de pasar. La doctora es patóloga clínica, egresada del Centro Médico ABC. Realizó sus estudios de médica cirujana en el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco. Tiene la especialidad de patología clínica en el Centro Médico ABC. Y su actividad profesional es como médico general en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la especialidad en hematopatología en el Instituto de Hematopatología, también actividad profesional Histocompatibility Laboratories Royal Free Campus, The Anthony Nolan Trust. Investigaciones, la utilidad de la hemoglobina A1C en la evaluación del control y diagnóstico de la diabetes mellitus. Performance Evaluation and Methodological Comparison for the Integrated System Vitrus 5600. También es autora en capítulos en libros del área. Núñez Martínez Marcela, capítulo Recambio Plasmático, Guía Rápida de Banco de Sangre, Editorial Prado, en México, en el año 2010. Ha sido acreedora, derivado de sus investigaciones, a premios, primer lugar de investigación en el 22º curso académico para residentes e internos, doctor Nicolás Kaufer, como autor del trabajo La utilidad de la hemoglobina A1C versus glucosa en ayuno para diagnóstico de diabetes mellitus. También la doctora fue una médica residente muy activa durante las jornadas mexicanas y latinoamericanas de médicos residentes en su momento. La doctora Núñez nos hablará sobre el síndrome de plaquetas pegajosas, que como ustedes saben es un requisito para ser socios de nuestra querida asociación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Aquí está. Pero se puede acá con el cursor. Tendrá un señalador. Es de veras muy gratificante ver que personas recién egresadas, colegas recién egresadas, pues se están integrando con nosotros. Bienvenidas. Muchísimas gracias por esta bienvenida y como dice la doctora, el tema que voy a tratar se denomina síndrome de plaquetas pegajosas. La logística que voy a desarrollar en el tema será la siguiente. Primero vamos a ver lo que es la definición del síndrome, posteriormente antecedentes históricos, continuando con fisiología, epidemiología, manifestaciones clínicas, la clasificación del síndrome, el diagnóstico, tratamiento y por último las conclusiones. ¿Qué es el síndrome de plaquetas pegajosas? Este es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza principalmente por un incremento anormal en la agregabilidad plaquetaria, el cual se demuestra al estar en contacto con los diferentes agonistas como adenosindifosfato y epinefrina. Está fuertemente asociado con efectos vasoclusivos, sobre todo a nivel arterial y venoso. Este es un síndrome reciente. La causa no se conoce a ciencia cierta. Se define como un síndrome que deriva de las trombofilias. Se le conoce como trombofilia primaria porque es un trastorno autosómico dominante. Para esto es importante hacer la definición de trombofilia. Trombofilia es todo aquel estado en donde existe una tendencia incrementada a presentar tromboembolismo relacionado con causas hereditarias o adquiridas. ¿Cuáles pueden ser las causas hereditarias? Este es un listado de las causas hereditarias. Las más comunes o la que prevalece es la resistencia a la proteína C activada. Sin embargo, también se puede presentar deficiencia a la proteína C, a la proteína S, a la mutación 20-210, entre otros. Las trombofilias adquiridas pueden ser debido a obesidad, a cáncer, a síndromes antifosfolípidos o al empleo de estrógenos, entre muchos otros. Haciendo un poquito de remembranza del síndrome de plaquetas pegajosas, este es un síndrome reciente que fue descrito en los años 80 por el doctor Meiman. Él hizo un estudio en 40 pacientes en los que encontró que se asociaba con trastornos isquémicos a nivel cerebral. Este trabajo lo presentó en la 9ª Conferencia Internacional sobre Trombosis y Hemostasia en Phoenix, Arizona.
Estos pacientes cursaban con eventos trombóticos, tenían antecedentes familiares de trombosis y los sometió a el estudio de agregación plaquetaria con adenosindifosfato y epinefrina, donde demostró que estos pacientes cursaban con hiperagregabilidad, y de ahí que le dio el nombre de síndrome de plaquetas pegajosas. Sin embargo, en 1979, otro autor ya había hecho la mención de este síndrome, pero no lo publicó. Meimen, como estaba muy interesado en seguir haciendo estudios sobre estos síndromes, hizo otro estudio con 41 pacientes adultos jóvenes, los cuales habían cursado con dolor precordial sin factores de riesgos, más historia familiar de trombosis. Al momento que lo somete a una arteriografía coronaria, resulta que las arterias estaban intactas. Al momento que les hace el estudio de agregación plaquetaria, se da cuenta que presentan hiperagregabilidad. De ahí que les dio el diagnóstico de síndrome de plaquetas pegajosas. También, a través de sus estudios, él reconoce que es un trastorno autosómico dominante, lo cual quiere decir que se transmite al 50% de los hijos, independientemente del género. Para 1995, el mismo autor siguió haciendo estudios. Hizo un estudio muy largo, de 10 años, un protocolo, donde estudió a 200 pacientes que cursaban con trombosis venosas arteriales inexplicables, más historia familiar de trombosis, y él observó que el predominio es totalmente arterial en estos pacientes. En México, ¿qué sucede? En México hay estudios también. Este es un estudio que se publicó en el 2007 en Puebla, en la Clínica Ruiz. Ellos estudiaron a 100 pacientes mestizos mexicanos que ya tenían el diagnóstico de trombofilia primaria. ¿Qué encontraron ellos? Que el 50% de los pacientes, a pesar de ya tener el diagnóstico de una trombofilia primaria, tenían de manera aunada o concomitante el síndrome de plaquetas pegajosas, lo cual es importante porque nos dice que no es un síndrome que está totalmente aislado, sino que también lo podemos ver de la mano de una trombofilia primaria. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? El defecto específico se encuentra localizado en los receptores de la superficie de la plaqueta. Para esto es importante que nos remontemos un poquito a cuál es la formación de la plaqueta, de dónde viene y cómo está hecha. La plaqueta, pues ya sabemos que deriva de la fragmentación del megacariocito. A este proceso se le llama megacariopoiesis. Son fragmentos que se encuentran en sangre periférica de tamaño muy pequeño, los cuales tienen una vida media de 9 a 12 días y su función principal es hacer el tapón plaquetario. ¿Cómo está formada la plaqueta? Esta es una plaqueta. La plaqueta se divide en 3 zonas, la zona periférica, la intermedia y la zona de organelos. En la zona periférica es importante porque ahí es donde se encuentran los receptores de las glicoproteínas, la 1B, la 3A, la 10, la 5, y son las que van a permitir la unión al momento que sucede la lesión en el vaso. En la zona intermedia se encuentra el citoesqueleto. Esto le va a permitir a la plaqueta, al momento de que se encuentra en actividad para hacer su función, que cambie de forma la estructura. Y por último, la zona de organelos. En esta zona de organelos encontramos lo que son los gránulos densos, los gránulos alfa, los lisosomas y el sistema tubular denso. Los gránulos densos contienen ADP, serotonina y calcio, los alfa fibrinógeno, von Willebrand, y el sistema tubular denso va a servir, aparte de reservorio de calcio, para que al momento que la plaqueta se activa, se fusionan los gránulos y a través de ese sistema tubular todo este tipo de sustancias se va a liberar para empezar a hacer el efecto. La plaqueta es rica en ácido ciálico, esto le permite tener cargas negativas. Esto es importante porque al momento que ella empieza a realizar sus funciones, que son adhesión, al momento que se pone en contacto con el endotelio que se lesionó, la agregación primaria, que es cuando se empiezan a hacer los enlaces de los puentes con las glicoproteínas, la activación y por último la agregación secundaria, que es donde ya se agregan todos los factores de la coagulación que sirve para hacer el tapón más duro para que cuando pase el flujo sanguíneo no sea friable. Es importante recordar que sus cargas son negativas. Este es un esquema de qué es lo que sucede cuando las plaquetas están funcionando. Este representa lo que es el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, al momento que presenta una lesión,
se va a exponer del subendotelio la colágena y la elastina. Estos tienen cargas positivas. Como ya mencioné, la plaqueta tiene cargas negativas. Al momento que se expone el colágeno y la elastina aquí, la plaqueta se atrae a ella de manera electrostática por las cargas que son opuestas. ¿Qué sucede en el vaso? El vaso hace vasoconstricción con la finalidad de que se disminuya el flujo sanguíneo, se pierda lo menos. Llegan las plaquetas, se hace la adhesión, se empiezan a liberar, se empiezan primero a unir las glicoproteínas que se encuentran en la superficie de la plaqueta, se une al colágeno que se expuso, al mismo tiempo se va pegando el factor de von Willebrand para que estos puentes de unión sean mucho más fuertes, se empieza a liberar de los gránulos denso y de los gránulos alfa lo que es ADP, epinefrina, serotonina, el tromboxano A2. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que la plaqueta, que en condiciones normales era esférica, empieza a cambiar de forma, se empieza a activar, empieza a cambiar, a hacer proyecciones en forma de pseudópodos, que esto le va a permitir una mayor superficie de contacto y le va a permitir que atraiga a más plaquetas para que lleguen al sitio de la lesión. Hay que recordar que la agregación secundaria se da sobre la superficie de la plaqueta, que es cuando ya intervienen todos los factores de la coagulación. Esto es lo que sucede en condiciones normales cuando se lesiona el vaso. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene síndrome de plaquetas pegajosas? Ellos no tienen lesiones de los vasos. Lo que pasa es que los receptores de la membrana se encuentran activados y en el momento que se une una plaqueta con otra, ocasiona que se generen los trombos. ¿Cuál es la epidemiología de estos síndromes? Algunos autores señalan que el 20% de las trombosis arteriales se deben al síndrome de plaquetas pegajosas, mientras que el 13% a trombosis venosas. Las manifestaciones clínicas básicamente son eventos trombóticos. Se presentan trombosis antes de los 40 años, pacientes que presentan historia familiar de trombosis en lugares totalmente inusuales como retina, en antebrazos, trombosis arteriales en pacientes pediátricos y trombosis recurrentes en pacientes a pesar de que reciban terapia de anticoagulación oral. ¿En qué momento nosotros vamos a sospechar de un síndrome de plaquetas pegajosas y en qué momento vamos a hacer el diagnóstico? Cuando ante la presencia de un paciente joven, menor de 40 años de edad, el cual presenta eventos trombóticos, lo primero que nosotros pensaríamos que se trata de un paciente que se encuentra con trombofilia primaria. Hacemos la historia familiar del paciente y encontramos que sus familiares también han tenido eventos trombóticos. Lo primero que hacemos es pedirle laboratorios pensando en una trombofilia primaria de las más comunes. Cuando todos estos resultados salen negativos, es el momento en que nosotros podemos sugerir una agregación plaquetaria. El síndrome de plaquetas pegajosas existe en diferentes clases. Tenemos la tipo 1, que es aquel que presenta hiperagregabilidad con adenosindifosfato y epinefrina. Con los dos agonistas hay hiperagregabilidad. En la tipo 2 únicamente con epinefrina y en la tipo 3 solamente con adenosindifosfato. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el diagnóstico? Ya les comenté que es a través de una agregación plaquetaria, pero vamos a hablar un poquito sobre qué es la agregación. La agregometría plaquetaria fue descubierta en 1962 por Born. Este es un método turbidimétrico, cuya finalidad básica es medir la transmisión de luz a través de la activación y agregación plaquetaria. Al momento que nosotros lo exponemos a un agonista, hay que recordar que un agonista es una sustancia que es capaz de estimular los receptores de la célula. ¿Qué agonistas utilizamos? Adenosindifosfato, epinefrina, colágena, ristocetina y ácido araquidónico. Sin embargo, en el síndrome únicamente encontramos alteraciones ante la presencia de adenosindifosfato y de epinefrina. ¿Cómo funciona un agregómetro? De manera simple, el agregómetro emite una fuente de luz. Esta fuente de luz va a pasar sobre nuestro plasma. En este caso estoy poniendo el ejemplo de un plasma pobre en plaquetas. Al momento que pasa el haz de luz sobre el plasma pobre en plaquetas, es captado por una fotocelda que lo va a llevar a un amplificador para que éste nos lo traduzca en porcentaje de agregación. En este caso, como estamos hablando de un plasma pobre en plaqueta, la luz pasa en el 100%. ¿Qué pasa si yo tengo un plasma rico en plaquetas? La cantidad de luz que va a pasar hacia el amplificador va a ser menos. En este caso son demasiadas las plaquetas que hay 0% de agregación. Eso es básicamente lo que hace el agregómetro. Ahora,
¿Qué sucede cuando yo tengo mi plasma rico en plaquetas y le agrego el agonista, el que ustedes quieran? En condiciones normales, este agonista lo que va a ocasionar es que las plaquetas se agreguen unas con otras, las esté estimulando. El amplificador capta esta información y nos las va a traducir de la siguiente manera. Así es como nosotros obtenemos una gráfica de agregación plaquetaria. ¿Qué es lo que nosotros debemos de ver en una gráfica? ¿Cómo la tenemos que interpretar? Primero tenemos que ver el porcentaje de agregación que se encuentra en el eje de la Y. Va de 0 a 100%. Lo normal es de 70 a 100% de agregación. Y en el eje de las X está el tiempo. El tiempo que nosotros exponemos las plaquetas, la muestra al agonista son 7 minutos. Otro punto que debemos evaluar en nuestra gráfica es precisamente esta gráfica. Primero, se llama la latencia. La latencia es el momento en que nosotros agregamos el agonista a la muestra, que es este periodo. Después viene la onda primaria, que es esta onda. ¿Qué estamos evaluando a este nivel? La adhesión plaquetaria. Y por último viene la segunda onda, que es esta, y estamos evaluando la agregación plaquetaria primaria. Esto es lo que nosotros debemos de interpretar en una gráfica de agregación plaquetaria normal. Ahora, ¿cómo hacemos el procedimiento? ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una agregación plaquetaria? Necesitamos primero la recolección de sangre total en citrato de sodio al 3.2%, 20 cc de sangre total. Estos se van a centrifugar durante 10 minutos a 300 G a temperatura ambiente. Después obtenemos, debido a la centrifugación, nuestro plasma rico en plaquetas. Tenemos que hacer el conteo de estas plaquetas, que deben de estar entre 200 a 250,000 por microlitro. Después de esto, vamos a agregar en estas celdas 500 microlitros de nuestro plasma rico en plaquetas y 500 microlitros de nuestro plasma pobre en plaquetas. Ustedes pueden ver aquí unas bandas magnéticas. La función de estas únicamente es la homogeneización de la muestra. Vamos a colocar estas celdas en estos pocitos del equipo, los cuales están a 37 grados, y como ustedes pueden ver, aquí se coloca el plasma rico en plaqueta y de este lado nuestro plasma pobre en plaquetas. Se hace el estudio y obtenemos las gráficas de agregación. Esta es una gráfica de agregación con ADP normal. Ustedes pueden ver la fase de latencia, la primera onda y la segunda onda. Y esta es una agregación plaquetaria con ADP que no agrega. Es un paciente que no tiene ningún efecto. Pueden observar la primera onda, sin embargo no hay una segunda onda. Ahora, ¿qué sucede con un paciente con epinefrina? Ustedes pueden ver que son totalmente diferentes la gráfica que nos da con epinefrina. Aquí podemos ver la fase de latencia súper bien marcada, la onda primaria y la onda secundaria. En un paciente que no agrega con epinefrina, únicamente no se observa nada. La línea se mantiene basal. En los pacientes con síndrome de plaquetas pegajosas se hacen diluciones a estos dos agonistas. ¿Y qué pasa? Que en las diluciones nosotros observamos como si no hubiéramos hecho nada. Todas estas gráficas se mantienen exactamente igual. Ahora, el diagnóstico básicamente se fundamenta mediante pruebas de agregación con epinefrina y ADP a diferentes concentraciones. En condiciones normales, yo espero encontrar estos porcentajes de agregación en la epinefrina basal y en las diluciones, y este porcentaje en el ADP basal y con diluciones. En un síndrome de plaquetas pegajosas, no. Simple y sencillamente se van a mantener por arriba del 70%. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico se hace de la siguiente manera. Siempre tiene que haber historia de trombosis más hiperagregabilidad plaquetaria a 2 concentraciones con 2 reactivos diferentes. O historia de trombosis más hiperagregabilidad plaquetaria a una concentración con 2 reactivos. O historia de trombosis más alteración a una sola concentración y 2 reactivos en 2 ocasiones. Sin embargo, también puede haber un diagnóstico probable, en donde encontramos una historia de trombosis más hiperagregación solo con un reactivo a una sola concentración. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Es muy simple, únicamente ácido acetilsalicílico cada 24 horas o el clorhidrato de diclopidina. Este es el tratamiento. Mientras que los pacientes estén tomando estos, no van a presentar ningún evento vasoclusivo. Al momento que el paciente suspende, empiezan a presentarse eventos trombóticos. Por último, las conclusiones.
Dependiendo del número de mutaciones o el polimorfismo en los genes, un evento trombogénico puede ocasionar trombosis leve o grave. Es indispensable investigar esta condición en todos los pacientes jóvenes que muestren datos clínicos de trombofilia primaria. Se sugiere el estudio de agregación plaquetaria en todo paciente con evento trombótico primario sin causa aparente para descartar la presencia de síndrome de plaquetas pegajosas, así como un estudio familiar. Por último, el síndrome de plaquetas pegajosas se debe sospechar en pacientes en quienes, a pesar de estar bajo anticoagulación oral, presentan eventos recurrentes de trombosis. Muchas gracias. ¿Dudas? Muchas felicidades, doctora Núñez, excelente trabajo, y pedimos a los asistentes si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor Lezama. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy interesante. Nos viene a enriquecer muchas de las cosas que desconocíamos. Yo tengo una pregunta. Mire, hay pacientes que tienen abortos de repetición y que cuando les hacemos biometrías hemáticas, la cuenta inmediatamente después de tomar la muestra es, por decirle algo, los 150,000. Y pasadas unas 2 o 3 horas, y manteniendo la muestra en agitación, la cuenta baja bruscamente, a veces hasta por abajo de 100,000. Estas pacientes, ¿podríamos decir que también tienen el síndrome? Hay estudios que sugieren que el 15% de las pacientes que tienen pérdidas fetales recurrentes es asociado a síndrome de plaquetas pegajosas, y el diagnóstico únicamente se va a hacer a través de agregación plaquetaria, porque si usted observa las plaquetas microscópicamente, están normales. Usted hace el conteo y está normal, pero cuando hace la agregación es cuando usted observa esto, pero ante esos 2 agonistas nada más. Muchas gracias. No, okay. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Núñez, ¿hay alguna relación con la plaqueta gris, el síndrome de plaqueta gris? No, no tiene nada que ver. Muchas gracias. A nombre de la Asociación Mexicana de Patología Clínica, te damos la más cordial bienvenida. Eres de nuestras socias más jóvenes y tenemos esperanza en que sigas contribuyendo. Muchas gracias. Tu constancia y un presente. Muchas gracias. En asuntos generales, ¿hay algún punto que alguno desee tratar? ¿No? Bueno, pues de no ser así, les invitamos a disfrutar del ambigú que está preparado para todos nosotros, y agradecemos infinitamente a nuestros ponentes, al doctor Guerra, a la doctora Núñez y a cada uno de ustedes su asistencia, porque esto nos enriquece como asociación, y les esperamos pues el último jueves del próximo mes a la siguiente. Gracias.